Buenas tardes a quienes están pasando de la sala de espera. Vamos a esperar unos segundos para que se conecten los audios y puedan ingresar todos los usuarios. Coméntenos en el chat, por favor, desde dónde se conectan y si se escucha bien, por favor. Vamos a empezar en unos segundos mientras entran todas las personas de la sala. Perfecto, me dicen que se escucha bien, muchas gracias. Nos saludan de Iquique, de San Javier, de Santiago también, de otras unidades de la Universidad de Chile. Saludos desde Temuco, San Francisco de Mostazal. Mm, 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 mm. Desde Talca. Ok, bien, vamos a comenzar. Eh, Oficialmente les doy las buenas tardes y bienvenidos a todos y todas a este evento online, a este webinar organizado por Educación Continua de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, en conjunto a la Dirección del Trabajo. Quisimos hacer un espacio dedicado a conocer un poco más sobre la Ley Carín. Este webinar se llama Ley Carín, avanzando hacia mejores ambientes laborales, con una invitación a conocer los límites de esta ley, del marco legal y cómo construir entornos laborales decentes y seguros. Les comento que esta sesión está siendo grabada y a cada persona que se inscribió les vamos a mandar el registro de la grabación para que pueda revisarlo y tener este material también. Vamos a hablar sobre un poco también. Aquí el equipo de la Dirección del Trabajo nos va a contar un poco lo que ha sido su experiencia. Les cuento que estoy con nuestros panelistas, que es Magdalena Paredes Yáñez, es psicóloga de la Coordinación de Relaciones Laborales de la Dirección Regional del Trabajo Región Metropolitana Poniente. También estoy con Carolina Sánchez Salazar y Cristian Alegre Donoso, que son abogados desde la Unidad de Derechos Fundamentales de la misma Dirección Regional del Trabajo Región Metropolitana Poniente. Aquí nos van a compartir diferentes perspectivas desde el marco legal también y desde el área como de trabajo decente, que es un poco el foco también de lo que vamos a hacer acá. Así que les invito a dejar sus preguntas en la casilla de preguntas y respuestas que está en la barra inferior que pueden ver para que podamos ordenar. La idea es que vayan preguntando a medida que nuestros panelistas vayan exponiendo si tienen preguntas y ahí vamos gestionando las dudas. Así que por favor, chicos, si pueden comenzar. Tengo entendido que van a proyectar. Yo envié la presentación, no sé si lo pueden proyectar desde allá. Mm, a ver. Cristian, ¿tú tienes acceso a proyectar? Yo sí, pero no tengo la Mm, presentación de Magdalena. A ver, Te vamos a la, ver. te la reenvío al tiro. Mm. Vamos a probar acá. Mm. Y ahí está enviada. Perfecto.
Mientras esperamos que Cristian pueda proyectar, me gustaría que se pudieran presentar y contar un poco más de ustedes, de lo que hacen como dirección. Bueno, voy a partir aprovechando que me toca. Mi nombre es Magdalena Paredes, soy socióloga. A veces se confunde con psicóloga, pero soy socióloga. Trabajo en la coordinación de relaciones laborales y es básicamente un espacio en donde se asienta tanto las relaciones macro entre el empleador y los trabajadores como precisamente todas las tareas que tienen que ver con el diálogo social, cómo se asegura entonces el poder tener perspectivas de desarrollo personal, integración social hacia el mundo laboral, tanto de empleadores como de trabajadores. Esa es la tarea y en este marco del enfoque del trabajo decente es donde también surgen precisamente leyes como la ley de no discriminación, ley Carín, 40 horas, dentro de otras. ¿Y nos puedes contar también cómo abarca la ley Carín desde su unidad? La ley Carín está alojada en derechos fundamentales, así que ahí yo les daría el pase a mis colegas para que se presenten y puedan comentar ahí también un poquito de eso. Hola, sí, por supuesto. Nosotros abarcamos la ley Karin desde que se ingresa la denuncia por parte de los usuarios, hacemos todo el proceso para poder iniciar la investigación, se conforman las fiscalías y se trata de realizar la investigación con la mayor objetividad posible con la intención de llegar a algún tipo de resultado en cuanto a los hechos denunciados siempre con la colaboración de todas las partes, por supuesto, pero eso es algo que se realiza por el procedimiento que vamos a ir revisando ahora a continuación. Perfecto. No sé si se ve la proyección de la presentación. Sí, Se ve. Perfecto. de que la pongas como en presentación. Sí, eso es lo que estoy haciendo ahora. Se ve súper bien. Tienes el micrófono. Magdalena, estás muteada. Sí, sí. Bueno, ahí sí. Bueno, repito, quería agradecerles la invitación y valorar también este tipo de iniciativas de parte de la Universidad de Chile, de su dirección en particular. Evidentemente es un espacio en el que nosotros no podíamos sino atender esta invitación, en el entendido también que estamos en una labor de Estado, ¿no? De poder promover no solo la información respecto de las leyes, sino también por qué se va avanzando y cómo se va avanzando en el marco de las relaciones laborales en Chile. Entonces, partimos con este concepto de el trabajo decente, que como yo les contaba, es el concepto de la OIT en el cual se alojan todas estas modificaciones que como país y como países también de la OCDE, por ejemplo, estamos llevando adelante. Chile es uno de los pioneros en Latinoamérica y en América, yo diría también, respecto de la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras y también de las condiciones productivas para los empleadores, eso también es importante. Esto lo vamos a pasar bien rápido porque es más bien una introducción para que después el concepto y el trabajo de Ley Karim tenga sentido. Entonces, el trabajo decente es un concepto de la OIT que se remonta a 1999, a comienzos de este nuevo milenio, y básicamente lo que plantea es una respuesta a los cambios, a los grandes cambios en el mundo del trabajo. Estamos hablando de la flexibilidad laboral, estamos hablando de la globalización, estamos hablando del desempleo creciente por el reemplazo también de las tecnologías a la mano de obra y por cierto también de las desigualdades que van quedando en evidencia también con el cambio de matriz productiva de cuando pasamos a una revolución industrial hacia una revolución tecnológica. En este caso, la OIT también identifica la necesidad de no solamente promover la creación de empleo, que fue una constante en el siglo XIX, siglo XX, sino que este siglo XXI enfrentarlos con un empleo en todas las dimensiones, un empleo garantizado, pero también digno, seguro, equitativo, y como lo vamos a ver más adelante, avancemos nomás, también con conceptos, por ejemplo, como el diálogo social y la igualdad de género. El trabajo decente tiene estos cuatro grandes pilares. Es muy rápido, evidentemente podríamos hacer una presentación mucho más completa respecto de este concepto, pero queremos dejarlo como una invitación también a conocerlo.
El trabajo decente entonces se asienta en estos cuatro pilares desde la OIT, como les decía, el derecho al trabajo, que se ha mantenido de una forma constante, las oportunidades de empleo digno y seguro, eso quiere decir también el rol de los estados para promover el desarrollo de la industria y del empleo, la protección social, que va muy de la mano, de hecho nuestro ministerio es Ministerio del Trabajo y Previsión Social, tienen que ver directamente con esto, y el diálogo social. El diálogo social tiene que ver cómo establecemos mesas de trabajo tripartitas en donde participe el Estado, los trabajadores y trabajadoras y el empleador para avanzar en objetivos comunes. Por ejemplo, un gran objetivo es la igualdad de género, como aparecía ahí, y la no discriminación. ¿Cuáles son entonces, claro, cuáles son entonces estas categorías principales para decir nosotros estamos avanzando o nos encontramos en un empleo bajo este manto del trabajo decente? Primero, la OIT se plantea a nivel mundial la eliminación de la discriminación en el empleo y en la ocupación, ya discriminaciones ya sea de género, eh, o de cualquier tipo respecto de nacionalidad, en la obtención de un empleo. Luego también está el garantizar las condiciones de trabajo seguras y saludables. Para quienes vivimos en Latinoamérica, sabemos que el trabajo del agro, por ejemplo, es un trabajo que cuesta mucho regular, en donde hay una posibilidad importante también del trabajo informal y de condiciones que no necesariamente son las más seguras tanto para los trabajadores como para los empleadores. Entonces hay un desafío en el que nosotros seguimos avanzando. La eliminación de todas formas de trabajo forzoso y obligatorio, en donde Chile destaca a nivel latinoamericano. Lamentablemente en el resto del continente tenemos todavía situaciones bien graves respecto de trabajo forzoso o obligatorio. Por cierto, la abolición del trabajo infantil, en donde también nuestro país destaca con políticas bien importantes para ello. Y finalmente, un pilar que también queremos transmitirles es que el trabajo decente no puede ir sino aparejado de la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva, una negociación colectiva que implique precisamente enmarcarse dentro de estos grandes pilares. Eh, avanzando, avanzando ahí. Claro, aquí queríamos mostrarles también un pequeño gráfico para que vayamos viendo cómo hemos evolucionado. Esto es una pincelada. Este es del trimestre marzo-mayo del 2025 y hablamos de la tasa de desocupación. Entonces, claro, el trabajo decente está mirando constantemente la ocupación y la desocupación, pero también en qué condiciones se da esa ocupación. ¿Queremos más empleo formal? Sí, evidentemente, y queremos más empleo, pero también queremos un empleo que vaya con mejores salarios, como fue precisamente la política del alza del salario mínimo, con menor carga laboral, en este caso de horario, pero también con mayor productividad. Generalmente esto va aparejado a las mejores condiciones que se le presentan a los trabajadores y esto lo queríamos dejar también porque lamentablemente todavía tenemos altos índices de desocupación, sobre todo femenina. Este es un dato de cómo esos avances, les decía, los vamos aplicando a nivel de la regularización del Estado a contar de este 1 de mayo de este año. Ya también sabemos que en agosto siguió aumentando. El salario mínimo pasó a los 529.000. Eso está ajustado mucho más a las necesidades de las personas, de los trabajadores y trabajadoras, y por cierto también les da mayores tranquilidades para poder tener un mejor rendimiento, y para los empleadores también en fines no remuneracionales, que nosotros sabemos cómo se calculan ahí bonos, canastas, etcétera, el sueldo, el salario mínimo sube a 340.000, que son dos brechas que les deberían importar respecto del salario y también de cómo calculamos las bonificaciones o las prestaciones directas dentro de sus empresas. Y como les decía, para terminar también esta pincelada del trabajo decente, que está muy relacionada también a la ley Carín, uno de los objetivos centrales, que también está en los objetivos del Plan 2030 de las Naciones Unidas, tiene que ver con el género y el trabajo decente. Un elemento transversal, entonces, el trabajo decente es poder tener una mirada de género que implique aspectos de políticas laborales y sociales para garantizar que todas las personas, preferentemente también las mujeres, tengan un acceso a condiciones laborales que se adapten también a su situación de vida, por ejemplo, la carga laboral. Seguimos. ¿Qué es el enfoque de género? Para hacerlo bien rápido. Eh, mm, mm, mm. Avancemos nomás.
Bueno, ¿qué es el enfoque de género entonces? Es un enfoque para avanzar en la igualdad necesaria a la acción directa, individual y colectiva. ¿A qué nos referimos con individual y colectiva? Individual de cada empleador, de cada sindicato, pero también colectiva en términos de las asociaciones, las confederaciones, etcétera. Y cómo podemos ir promoviendo entonces la legitimización de la importancia social del enfoque de género. ¿A través de qué? De la negociación colectiva, de la promoción de valores sociales dentro de las empresas, de espacios que no dividan las labores entre hombres y mujeres y de la corresponsabilidad de las tareas también y funciones dentro de cada uno de los espacios laborales. Sigamos. Algunos conceptos que quizás manejan, quizás no, la diferencia de sexo y género. El sexo es una clasificación asignada al nacer, básicamente, y el género, que es lo que nos importa, es cultural. Se define con roles sociales, está definido culturalmente, como ya lo decía, por respecto a atributos que están construidos socialmente y que no definen las cualidades, las aptitudes o las capacidades de las personas. Esta la podemos saltar, un ejemplo en realidad respecto de los roles. Conceptos claves que nos gustaría también dejarles de cara a ya estar cerrando esta presentación: la igualdad, que es un derecho fundamental de todas las personas, es la igualdad formal, pero también nosotros buscamos no solo la igualdad con el trabajo decente, sino la equidad, una forma de conseguir una igualdad selectiva. Eso quiere decir empujar a los grupos que están en situaciones desventajosas, como las mujeres, como las disidencias, como adultos mayores y como los jóvenes, al enfrentarse al trabajo, a poder tener una igualdad de condiciones respecto también de sus capacitaciones en el trabajo, de su posibilidad de surgir y de irse formando profesionalmente. Seguimos. Bueno, este es un tema porque la segregación laboral se produce y nosotros la hemos visto constantemente, no solo en los trabajos, no solo en los trabajos manuales, se ve también en el trabajo científico, se ve en el trabajo técnico, administrativo, y por cierto también en las posibilidades que tienen las personas de poder congeniar su vida laboral con su vida personal, ¿no? Estamos hablando de los permisos, en el caso de los hombres y mujeres que crían. Generalmente hay una mirada que desde el mundo del trabajo a la que tenemos que empujar a poder concientizar respecto de cuáles son los roles normalmente y lamentablemente, pero todavía es así en nuestra sociedad. Quienes cumplen los roles de crianza o de cuidado siguen siendo las mujeres, y ahí también invitamos a todo el mundo que genera empleo, ¿no?, a poder tener esa consideración respecto también de cuáles son las formas de trabajo, el pacto de los horarios, y por cierto también ir promoviendo que en el caso, por ejemplo, de la crianza de niños sean igualdad de condiciones para hombres y mujeres, ¿ya? No solo discriminar en esta carga hacia el mundo de las mujeres, sino también entender que la participación sindical de las mujeres va a estar muy de la mano con la posibilidad que ellas tengan de tener, por ejemplo, acceso a los cuidados de las personas o menores que estén a su cargo. El trabajo productivo también es un punto importante del trabajo decente. No solo hablamos de asegurar las condiciones para los trabajadores, sino también que haya trabajo. Eso es un tema bien importante, y sobre todo un trabajo que produzca un cambio social. Y sabemos que ahí es importante el trabajo productivo, corresponden a las actividades que se realizan entonces en bienes y servicios destinados a la venta y el consumo. ¿Por qué? Porque es un ámbito público. Generalmente hay una situación de remuneraciones que tiende a estar menos regulada. El trabajo productivo hacia la mujer también es importante porque genera una situación de estatus distinta, las hace visibles, es reconocido socialmente y se cuantifica entonces y se reconoce como un aporte a la economía nacional, y en donde también el enfoque de género está muy presente. El trabajo productivo, a diferencia del trabajo reproductivo, que es el cual generalmente se le asigna a las mujeres, que es la alimentación, la limpieza, los cuidados de su hogar. Entonces, queremos que las mujeres se tomen el trabajo productivo, como también bien les decía, ha venido pasando en Chile y en casi todos los países de la OCDE. Seguimos. Algunos datos: por ejemplo, la mayor presencia de las mujeres en algunos rubros: alojamiento, servicios y comida, salud, asistencia y enseñanza.
¿Qué queremos decir con estas imágenes? Que obviamente estamos muy felices de que las mujeres tengan un tremendo desempeño en esas áreas, pero si tienen algo en común es que siguen en el marco de los cuidados y del trabajo reproductivo, ¿no? Entonces, y queremos mujeres científicas, queremos mujeres en la arquitectura, en distintas otras áreas, que no necesariamente sean las áreas más comunes que hoy se las presentamos, pero por cierto, también en esas áreas hay que tener un enfoque de género. Y por último, para terminar, la brecha salarial, que también es un tema que les invitamos a discutir, tiene que ver precisamente con esta discriminación arbitraria respecto de por qué a nivel únicamente de su condición de género se reduce la remuneración que se pueda tener, es lo que normalmente se conoce como el techo de cristal, que en Chile corresponde más o menos al 30%. Una mujer gana alrededor del 30% menos que un hombre cumpliendo la misma labor, estando en un puesto ejecutivo o en un puesto de base. Eh, Pasemos esta más rápido para poder darle el pase. Y finalmente, con esto ya estamos cerrando, tiene que ver el género con el trabajo decente, avanzar hacia un trabajo decente que a la vez ayude a la superación social de las desigualdades, a estas brechas de salario, a las oportunidades para el empleo, que vaya también en condición de protección social y, por cierto, que genere un diálogo tripartito que nos permita que tanto empleadores, trabajadores como el Estado podamos empujar a mejores condiciones para las distintas necesidades del mundo social. Es clave entonces el rol que cumplen las organizaciones sindicales. Es importante que los trabajadores se afilien a sus sindicatos, conformen sindicatos, porque también es una manera de poder ir avanzando de forma paralela, empoderando al trabajador y trabajadora. Y por cierto, también es un espacio en el que se educa mucho, por ejemplo, respecto de las nuevas leyes. Eso es muy relevante. ¿En qué influyen las 40 horas, ley Carín, no discriminación? Y la negociación colectiva, hoy estamos en un proceso de discusión de negociación de colectiva ramal. Eso es muy importante que lo discutan tanto empleadores como los sindicatos, y también en el caso de que no tengan sindicatos es muy importante que puedan promover la organización de sus trabajadores, porque hay una cantidad de estudios bien importantes que lo relacionan también con la posibilidad de mayor productividad dentro del mundo laboral. Y en ese sentido, yo no sé si acá habrán personas que estén sindicalizadas, que estén trabajando o como parte o como contraparte de negociaciones colectivas, pero esa es una forma de poder concretar el concepto del trabajo decente y la no discriminación en cláusulas de salario justo, cláusulas de igualdad de género, cláusulas de protección laboral, eh, en la que sigue de salud y seguridad, y por cierto, que es muy importante, de formación y desarrollo profesional. Y es por eso que en este marco, en esa última cláusula, es donde se enmarcan estas actividades de diálogo social, por eso las valoramos enormemente, y también les invitamos a seguir trabajando en conjunto a la dirección del trabajo, poder profundizar en estos conceptos del trabajo decente que son mucho más amplios y que hoy derivan en algo que entiendo es el tema principal, que es Ley Karim. Así que con eso como contexto, muchas gracias. Perfecto, harta información, harto concepto también que es necesario tener claro, pero también ver en la práctica también, como ver estos límites legales y cómo aplica también y cómo se implementan las leyes. Así que continuemos también con las presentaciones desde la otra perspectiva que nuestros otros panelistas también nos van a aportar. Hola, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Cristian Alegre, soy abogado de la Unidad de Derechos Fundamentales y Libertad Sindical de la Dirección Regional del Trabajo Metropolitana Poniente. Básicamente nuestra unidad lo que procesa en gran medida es las denuncias que interponen trabajadores y trabajadoras u organización de sindicales en representación de sus trabajadores y trabajadoras por lo que se viene a llamar ley Carin, es decir, situaciones de acoso laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo, sin perjuicio de que también vemos otra clase de vulneraciones de derechos fundamentales, como pueden ser, por ejemplo, daños a la honra, o, por ejemplo, vulneraciones de la libertad de trabajo en su variable de trabajo decente, como algo explicaba, o sea, que está relacionado con el concepto que explicaba Magdalena previamente. Em,
y también algunas vulneraciones de integridad física y psíquica de los trabajadores o trabajadoras que no están directamente vinculadas con situaciones de acoso o violencia en el espacio de trabajo. Em, bueno, sin mayor preámbulo, algunos antecedentes de contexto. Los antecedentes inmediatos de la ley 21.643, que es la denominada ley Carin, es precisamente el suicidio de una trabajadora del área de la salud, Karin Salgado, en el año 2019, quien fue víctima de acoso laboral y terminó acabando con su vida, dejando una carta en la cual explicaba el largo proceso de acoso laboral que había venido viviendo sin haber sido escuchada y sin que se adoptaran procedimientos adecuados para investigar las vulneraciones que ella estaba denunciando en su momento. Pero además hay un antecedente normativo importante que es el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, que precisamente se emanó en esta, digamos, o se enmarca en esta dinámica de eliminar todas las formas de violencia en los espacios de trabajo y que de alguna u otra manera es el marco internacional en el cual se inserta la legislación chilena que es denominada Ley Carin. Eh, de cierta forma, los abogados usamos una palabra que es como, es la bajada en el fondo de una norma internacional al área propia. De hecho, el mandato de la OIT a través de este convenio es que los estados impulsen políticas públicas que avancen en trabajo decente y eliminación de la discriminación de género, entre otras variables que son importantes para efectos de comprender el fenómeno del acoso y de la violencia en el trabajo. Respecto de cuáles son las innovaciones, más que todo de la ley, em, hay un enfoque de carácter preventivo en la ley. Es decir, por primera vez el legislador pone un acento en estos temas, acoso y violencia, pero particularmente en la prevención de estos fenómenos y hace de cargo de los empleadores la eliminación de toda forma de violencia en el espacio de trabajo y la garantía de trato libre de violencia hacia todos los trabajadores. Respecto del empleador como primer sujeto activo, digamos, o receptor de este mandato, pero también respecto de todos los trabajadores en el espacio de trabajo que comparten con sus propios compañeros. La innovación más importante se produce en el artículo segundo del Código del Trabajo y va en dos líneas. Primero, porque modifica los conceptos que se tenían de acoso sexual, acoso laboral y además agrega el concepto de violencia de terceros o de violencia en el trabajo, que ya les voy a explicar cada uno de ellos, pero también porque se hace cargo de algo que mencionaba también Magdalena previamente, que es que se detecta como un punto importante en tanto son las mayores destinatarias de acoso y violencia en los espacios de trabajo, las mujeres, en establecer una perspectiva de género en, digamos, no solo en la implementación de la política pública, sino que también en la normativa interna de las propias empresas y en la normativa que nosotros, por ejemplo, como Dirección del Trabajo, seguimos para efectos de poder realizar nuestras investigaciones. Se entiende de cierta forma que la violencia es incompatible con la dignidad de la persona em, y además que existiendo esta brecha que ya explicaba mi colega previamente, es importante mirar con perspectiva de género los fenómenos que ocurren al interior del espacio de trabajo de manera tal que los empleadores puedan adoptar medidas tendientes a promover la igualdad y erradicar la discriminación basada principalmente en ese motivo. El artículo segundo del Código del Trabajo ya contemplaba un catálogo bastante amplio de, nosotros decimos criterios sospechosos que pueden ser motivo de discriminación. Ustedes probablemente conocerán casos cercanos o no cercanos, pero ocurre siempre ha ocurrido muy habitualmente cuando hay cambios de gobierno, sale un montón de gente de servicios en los que trabajaba y muchos de ellos alegan que ese cambio ha sido a propósito de una discriminación por su afiliación política, pertenecen a determinado partido, etcétera. Es una forma de discriminación que contemplaba la legislación. También la discriminación por motivos religiosos. Pero no se contemplaba algunos criterios que hoy son incorporados, como por ejemplo la variable género. Sin perjuicio de todo esto, cualquier categoría por la cual se discrimine a una persona trabajadora, en definitiva, es sancionable a través de la cláusula de discriminación arbitraria que contempla el artículo segundo. Los ejes principales, como les venía diciendo, es la dignidad de la persona y la igualdad sustancial en el espacio de trabajo entre hombres y mujeres.
y por lo mismo entonces se contempla esta cláusula antidiscriminación y además el mandato de eliminar todo tipo de violencia en los espacios de trabajo, al ser incompatible con la dignidad de la persona. Vamos entonces ahora con algunas definiciones brevemente. El acoso sexual es un requerimiento, básicamente, y requerimiento es entendido en nuestro país y por los tribunales particularmente como un concepto bastante amplio, que además puede ser realizado por cualquier medio. Y este requerimiento tiene, tiene dos características, que es de carácter sexual y que no es consentido por quien lo recibe. Es decir, no hay un consentimiento de la otra persona respecto de este requerimiento. Y además este requerimiento debe reunir ciertas características o debe producir cierto resultado, que es amenazar o perjudicar la situación laboral del trabajador o trabajadora y o de que afecte sus oportunidades en el empleo. Este concepto está en el artículo segundo del Código del Trabajo también. Como les decía, este artículo es, por decirlo así, la llave maestra o la norma más importante que se vino a modificar para efectos de poder incorporar toda esta nueva normativa a la ley laboral. Entonces, por ejemplo, a través de un dictamen de la Dirección del Trabajo que es bastante antiguo, toda vez que la regulación del acoso sexual es ya de bastante data en nuestro derecho, em, se ha señalado que se refiere a acercamientos o contactos físicos, pero también a propuestas verbales, a correos electrónicos, podríamos decir hoy día mensajes de WhatsApp o mensajes a través de otro tipo de aplicación de mensajería como las que utilizamos a diario. Se dice acá cartas omisivas, obviamente esto hay que entenderlo en un contexto temporal, respecto de la cual la persona afectada sufre un perjuicio o daño laboral directo. Pero acá hay una cuestión que es súper importante, porque lo que ha dicho la Dirección del Trabajo a través de este dictamen que aparece acá citado, es que la sola creación de un ambiente hostil u ofensivo de trabajo pone en riesgo la situación laboral de especialmente una mujer. Por ejemplo, cuando se detecta que existe un ambiente sexista, es decir, que hay un trato que es generalizado respecto de las trabajadoras en el espacio de trabajo y que además es normalizado por quienes allí laboran, de manera tal que un espacio de esas características de suyo, digamos, pone en riesgo la estabilidad laboral de una trabajadora, toda vez que es muy probable que las trabajadoras que reciben un trato indigno en el espacio de trabajo no quieran seguir laborando allí. De allí, digamos, la importancia de entenderlo en esos términos también. Bueno, acá también hay a partir de una circular de la Suceso, de la Superintendencia de Seguridad Social, existe, digamos, un concepto que es bastante más amplio que el que yo le refería y que dice que el acoso sexual implica, entre otras conductas, insinuaciones sexuales no deseadas o no consentidas, solicitudes de favores sexuales u otras conductas verbales, no verbales o físicas de naturaleza sexual, tales como comentarios sexuales. Por ejemplo, cuando se cosifica a las mujeres dentro de un espacio de trabajo. Se habla, por ejemplo, de sus partes íntimas de manera abierta, como si eso fuera algo de la orden del día, o, por ejemplo, para hacer chistes, que es algo que puede eventualmente provocar, obviamente si la persona que se cosifica escucha esos comentarios, eventualmente puede sufrir una vulneración de su integridad física y psíquica y eventualmente denunciar esta situación como un acoso sexual o como un acoso laboral dado por el carácter sexista del espacio de trabajo. Voy a avanzar respecto del segundo concepto de acoso laboral. Acá la principal innovación, y algunos de ustedes ya deben saberlo, es que se cambió el paradigma, porque el acoso laboral venía ya tratado por la ley chilena como una reiteración de actos. Perfecto, como, es decir, si bien existía jurisprudencia, es decir, fallos de tribunales de justicia que decían una sola situación, una agresión, por ejemplo, puede constituir una hipótesis de acoso laboral, la ley hablaba siempre de la reiteración de actos. Mientras que con la ley Carin eso se vino a modificar y se incluyó la hipótesis de que también pueda ser un solo caso. Aquí hay diversas opiniones en el mundo del derecho del trabajo. Se ha hablado de que esta modificación puede orientar los criterios de los tribunales de justicia hacia que, perfecto, puede ser una vez, pero debe tener una cierta gravedad la única vez. Por ejemplo, esto para poner un caso práctico. A nosotros nos llegan denuncias
prácticamente todos los meses, más de una, digamos, porque estamos recibiendo cerca de 1.800 solo en el año 2025, recibimos cerca de 1.200 el año 2024, lo que habla de la urgencia que tenía la ley, del uso que le está dando el trabajador y trabajadora a la ley, pero también de la falta de comprensión respecto de qué es el acoso laboral. Y el caso que iba a poner es, por ejemplo, la situación en que una persona siente que es acosada laboralmente porque hay una jefatura que no la saluda, que es parca, que no tiene habilidades sociales, que no tiene habilidades de liderazgo particularmente. Y eso es súper importante porque lo que hay detrás del acoso laboral es una intención de dañar siempre, que puede estar vedada, que puede ser implícita, pero hay una intención de perjudicar a un trabajador o trabajadora. Y en el ejemplo que yo les doy, eso no está presente. Es decir, la ley Karin no nos manda a ser particularmente simpáticos o buenas personas en el espacio de trabajo. Lo que nos manda es a respetar al otro como si fuera, tal como nos gustaría que nos trataran a nosotros, es decir, como seres dotados de dignidad. Y eso es fundamental. Y por eso voy ahora al concepto, porque es muy importante que ustedes entiendan que el concepto de acoso laboral está compuesto por dos partes fundamentales en el concepto. Primero, la conducta, que se sanciona una conducta. Y esa conducta puede ser una agresión o un hostigamiento. Lo que cabe detrás del hostigamiento es evidentemente una reiteración. ¿Quién puede ser el sujeto que realice esa conducta? Puede ser el empleador, puede ser un trabajador, y puede ser un trabajador que está jerárquicamente sobre mí, una jefatura inmediata o no inmediata, el gerente de la empresa, por ejemplo, o puede ser incluso un par mío y hasta un trabajador que está en una posición, entre comillas, jerárquicamente inferior en el espacio de trabajo. Como les dije, la innovación es que puede ser esta conducta reiterada o verificada por una sola vez, pero el resultado, tanto de la única acción como de la reiteración, es que debe haber un menoscabo, maltrato o humillación de la persona que resulta víctima de estas conductas o bien, es decir, hay una segunda posibilidad, puede ser menoscabo, maltrato o humillación, o que se perjudique su situación laboral o su oportunidad en el empleo, que por ejemplo ocurre cada vez que es el dueño de la empresa o el gerente general de la empresa quien realiza actos de acoso laboral respecto a otro trabajador. Es evidente que esa persona va a sentir amenazada su posibilidad por ejemplo, de subir de cargo, de capacitarse más, de incrementar su remuneración, etcétera. Acá hay algunos casos, por ejemplo, un dictamen del servicio en relación a qué puede considerarse como acoso laboral. Bueno, hacer daño, evidentemente. Molestar también, de manera reiterada, tiene una gravedad que es susceptible de afectar los derechos de las personas. Las burlas, cuando son realizadas en público particularmente, el generar descrédito, dañar la honra de una persona. ¿Ya? Todo esto eventualmente puede ser susceptible de calificarse como acoso laboral. Y como les hablaba antes, también acá está la variable de acoso sexista, es decir, generar un ambiente laboral hostil específicamente para las mujeres o para minorías, digamos que no sean particularmente mujeres en el espacio de trabajo. Obviamente acá no solo se habla de un daño físico, también se habla de un acoso de característica psicológica o emocional, y eso también ya es de larga data en nuestra legislación. Y una nueva innovación que tiene la ley es la de la violencia en el trabajo. Obviamente el acoso, tanto laboral como sexual, son manifestaciones de violencia en el trabajo, pero acá el legislador lo que hizo fue introducir un nuevo concepto que está relacionado más bien con terceros ajenos a la relación laboral. ¿Y a qué nos referimos con terceros ajenos a la relación laboral? Bueno, ustedes lo saben en su calidad de trabajadores y trabajadoras o de empleadores o empleadoras, que la relación laboral está compuesta por el empleador y por el trabajador. Por lo tanto, quien esté fuera de dicha relación laboral es un tercero ajeno a la relación laboral, valga la redundancia. Y acá se da el caso de clientes, proveedores, usuarios, típicos casos de personas que atienden público, deben ser especialmente informadas por los empleadores respecto de
cuáles son los canales que tienen digamos, para realizar las denuncias si es que han sufrido algún ataque, sea verbal o sea físico, y el tratamiento, es decir, conocer cuál va a ser el procedimiento que se va a seguir frente a una situación como esa, cuáles son las medidas de protección o de resguardo que va a disponer el empleador para efectos de precaver que esta situación no se vuelva a repetir o morigerar o mitigar los resultados, las posibles consecuencias de estos actos. Y esto es particularmente novedoso, como les decía, porque si bien antes, a través de distintas normas del Código del Trabajo, el empleador tenía el deber específico de proteger a sus trabajadores y trabajadoras, no existía un procedimiento legalmente predeterminado para que los empleadores condujeran este tipo de situaciones. Bien, por lo mismo es de mucha importancia la incorporación de este concepto, si bien no ha estado exento de crítica y obviamente requiere siempre de un análisis muy casuístico. A continuación los dejo con mi compañera Carolina Sánchez, que va a continuar con el ítem referido a, bueno, el actuar preventivo del empleador, que como les dije es una de las partes más importantes de la ley Karen. Les agradezco su atención. Gracias, Cristian. Si quieres, proyecto yo. Con la presentación vamos a continuar exactamente donde mismo, pero es para que no tenga que estar al pendiente de mi presentación. Eh, Tal como le señalaba Cristian, esta ley, esta normativa, lo que busca es básicamente prevenir. Y como prevención, lo que se busca es que la empresa tome ciertas acciones y asuma el rol en este actuar preventivo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Las dos obligaciones más importantes que contempla para el empleador esta nueva normativa son las elaboraciones de dos instrumentos, básicamente el protocolo de prevención y el procedimiento de investigación. El procedimiento de investigación y el protocolo de prevención tienen que estar necesariamente incorporados en el reglamento interno, a menos que la empresa no tenga la necesidad o no tenga la obligación, perdón, de tener que incorporar este documento, o sea, de mantener reglamento interno, en cuyo caso lo que debe hacer es entregarlo de todas maneras a los trabajadores en reglamento de seguridad o al momento de contratar a los trabajadores. De todas maneras, siempre deben saber que existe este protocolo y cuál es la forma de aplicarlo. Y también incorporó una nueva obligación, que es la de informar los canales de denuncia. Todos los trabajadores deben saber o estar en conocimiento de cuáles son las formas o los medios que va a aplicar la empresa para poder generar este tipo de denuncias en el caso que se produzca algún tipo de acoso. Como les señalaba, ¿cuál es la idea de esta normativa? La prevención. ¿Qué debemos hacer? Generar este protocolo, pero también es importante que el protocolo se encuentre en conocimiento de los trabajadores. No tiene ningún sentido que la empresa tenga un protocolo de prevención y un procedimiento de investigación si quienes son llamados a aplicarlo o obligados al mismo no lo conocen. Es necesario que se difunda, que se promueva por parte del empleador el respeto en los ambientes de trabajo, que se promueva la obligación de estar al tanto de este tipo de situaciones, de tener que conocer cuáles son las formas más adecuadas para poder prevenir este tipo de riesgos y no incurrir eventualmente en algún tipo de acción que pudiese eventualmente, reitero, generar algún acoso o violencia en el trabajo. Para eso es importante que los trabajadores conozcan estos medios, que la empresa se informe de aquellos y los incorpore a su protocolo. En cuanto al deber de informar, es absolutamente necesario que la empresa esté constantemente manteniendo al día cuáles son estas obligaciones, cuáles son los canales en virtud de los cuales se van a generar la recepción de cualquier tipo de denuncia que sea relativa al acoso sexual o violencia, acoso sexual laboral o violencia en el trabajo. También es importante señalarles siempre a los trabajadores que eventualmente, si existe alguna denuncia que pudiese ser constitutiva de algún delito penal, que existen canales de denuncia como Ministerio Público, Carabineros o PDI,
para que el mismo trabajador pueda acercarse a estos lugares e interponer las denuncias en caso que sea necesario. Pero es importante también entregarles esta información, porque hay muchos trabajadores que no saben que se puede hacer esto y que, derivado de una denuncia de acoso laboral, podríamos eventualmente terminar con un delito penal. Entonces, también es relevante entregar este tipo de información. Como les señalaba recién, la normativa, el objetivo básico de la norma Ley Carin es la prevención del acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo. Sin embargo, hay ciertos casos en los que ya no podemos hacer nada y la situación se produce de todas maneras. Cuando la situación se produce, es necesario que la empresa tenga establecido dentro de su normativa un procedimiento de investigación como medio de certeza, que los trabajadores sepan cuáles van a ser las medidas que se van a tomar y los pasos que se van a seguir en caso que efectivamente se produzca esta vulneración. ¿Qué es lo que debe contener como contenido mínimo este procedimiento de investigación? ¿Cierto? En primer término, la forma en que se va a recepcionar la denuncia. La denuncia se puede recepcionar de manera verbal o de manera escrita. Eventualmente, si se realiza de manera verbal, debe necesariamente levantarse un acta y entregar una copia del acta al trabajador que está interponiendo la denuncia. Por otro lado, se debe adoptar una medida de resguardo de manera inmediata. Es importante que, si bien la normativa establece un plazo para informar a la Dirección del Trabajo en cuanto a la forma en la que se va a llevar a cabo la investigación y cuáles fueron las medidas de resguardo, que es un plazo de 3 días, esto es solo para informar qué medidas se tomaron. Pero en cuanto se realiza la denuncia, estas medidas se deben adoptar de manera inmediata a favor de los trabajadores. Luego se debe determinar si la investigación se va a realizar de manera interna, si se va a realizar por medio de la Dirección del Trabajo. En el caso que se realice de manera interna, se debe remitir la investigación a la Dirección del Trabajo para poder evaluar los aspectos formales de la misma y eventualmente adoptar las medidas o sanciones para poder corregir las eventuales vulneraciones que se hayan detectado durante este proceso de investigación. ¿Cuáles son los nuevos estándares en estos procesos de investigación y sanción en el acoso y la violencia? En primer lugar, como les señalaba, este debe estar incorporado en el reglamento interno de orden, higiene y seguridad, más que nada como un tema de publicar cuáles son las formas o los medios que tienen los trabajadores para hacerse cargo de este tipo de cosas cuando se van enfrentados a este tipo de situaciones. Por otro lado, también se incorporan ciertos principios que necesariamente deben respetarse al momento de llevar a cabo esta investigación: la confidencialidad, la imparcialidad, la celeridad y la perspectiva de género. Es importante destacar en este sentido la confidencialidad respecto de las declaraciones que se tomen, respecto de los testigos que señalen sus versiones al momento de realizar estas investigaciones y también darle la posibilidad tanto a denunciantes como a denunciados para defender sus posturas y entregar cuáles son las versiones de los hechos para darle objetividad a todo este proceso. Como les señalaba, también esto puede ser de manera verbal o escrita. No es necesario que el trabajador llegue con una denuncia escrita al momento de realizarla, sino que también se debe tomar un acta, pero entregándole copia para darle certeza de la denuncia que se ingresó. Y también, en el caso de que exista algún tipo de denuncia que sea inconsistente, poder entregarle algún tipo de plazo o facilidad para que pueda completar la información que le falta al momento de realizar esta denuncia. Al momento de realizar la denuncia, esta se puede ser realizada directamente ante el empleador o ante la Dirección del Trabajo, y es la empresa la que va a decidir eventualmente dónde se va a llevar a cabo esta investigación. Como les señalaba, sin perjuicio de ellos, de esta información, debe adoptarse una medida de resguardo de manera inmediata. Cualquiera sea la opción que se tome, debe entregarse esta información por escrito al trabajador denunciante para que él sepa quién va a hacerse cargo de su denuncia. Es importante señalar que en el caso de todos los trabajadores que tengan representación según el artículo 4 del Código del Trabajo, la denuncia siempre tiene que ser derivada a la Inspección del Trabajo con el objeto de darle cierta objetividad al proceso investigativo.
En cuanto a las medidas de resguardo tienen un carácter que es netamente cautelar. Lo que se busca es proteger al trabajador denunciado y se busca, sobre todo, evitar generar más daño o que se vuelvan a producir nuevos hechos lesivos que eventualmente podrían terminar vulnerando nuevamente los derechos de este trabajador denunciante. Estas medidas de resguardo, que insisto, deben ser tomadas de manera inmediata, no están determinadas específicamente en la normativa, sino que puede ser cualquiera. Todas las empresas sabrán de mejor forma cuál es la medida de resguardo que puede ser más efectiva al momento de de intentar proteger a un trabajador con una eventual denuncia. Sin embargo, lo que hace la ley es entregar ciertos ejemplos para poder facilitar la adopción de las mismas. ¿Y qué es lo que señala? Separación de espacios físicos, redistribución de jornada de trabajo y como última medida de resguardo se entrega siempre la atención psicológica temprana a través del organismo administrador. Sin embargo, como les señalaba, estas no son las únicas medidas que se pueden adoptar. Lo que se busca es cautelar a la persona del denunciante, evitar que se siga generando el daño que produjo la denuncia que se está interponiendo. Siempre se tiene que tener en consideración la gravedad de los hechos imputados y la seguridad del denunciante al momento de adoptar esta medida. El plazo para el empleador de manera inmediata, porque ellos son los que están ahí, ellos son los que están recepcionando la denuncia, conocen el medio en el cual se está generando la vulneración, conocen los cargos, las formas, las personas en las que se está generando la vulneración, por lo tanto, en el caso de ellos, la medida se debe adoptar de manera inmediata. En el caso de la Dirección del Trabajo tenemos solo 2 días para poder adoptar esta medida, solamente para otorgar un plazo para poder imponernos respecto de cuáles son los antecedentes y cuál es la mejor forma de proteger al trabajador denunciante. Se puede adoptar más de una medida en el caso que efectivamente sea necesario y esta medida puede ser cambiada en cualquier momento para adoptar una nueva que eventualmente podría ser más efectiva que la anterior. Estas medidas siempre se están revisando por parte de la Dirección del Trabajo y eventualmente pueden ser alteradas para proteger de manera más eficaz la vida y salud del trabajador denunciante. En el caso de una investigación interna por parte de una empresa, esta debe ser llevada siempre por escrito y en estricta reserva, como les señalaba anteriormente, se debe respetar el principio de confidencialidad. Todas las declaraciones prestadas deben ser dejadas en respaldo de hoja firmada, porque también eventualmente es un elemento fiscalizable por parte de la Dirección del Trabajo. Como les señalaba anteriormente, la Dirección del Trabajo lo que hace es fiscalizar los aspectos formales de cómo se realizó la investigación interna. Además, se establece como un requisito preferente, porque no es una obligación, que esta investigación sea llevada a cabo por alguna persona que cuente con una formación en materias de acoso, género o derechos fundamentales. Si bien esto no es una obligación propiamente tal, siempre va a ser preferible que esta investigación sea llevada a cabo por una persona con este tipo de conocimientos. Por lo demás, también se permite realizar la externalización de la investigación sin perjuicio de ello. eh, Sin perjuicio de que se externalice la investigación, y el responsable de la misma siempre va a ser el empleador de la persona denunciante. La externalización, perdón, no exime de esta responsabilidad. La Inspección del Trabajo tiene un plazo para poder realizar esta investigación, o sea, la revisión de esta investigación interna. Como les señalaba recién, estas son solamente una revisión de los aspectos formales de la misma. No se hacen observaciones respecto del fondo y una vez que se validan por parte de la Inspección del Trabajo, que eventualmente podría señalar alguna observación respecto de cómo se llevó a cabo la investigación por parte de la empresa. Si se valida, la empresa se ve en condiciones de poder aplicar las medidas correctivas o eventualmente las sanciones por la vulneración que se constató en esta investigación interna llevada a cabo. Esta sanción que se va a aplicar es una obligación. Recordemos que la ley Carin es prevención y sanción del acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo. La empresa tiene la obligación de sancionar ciertas conductas que vayan en contra, como señalaba recién, de su reglamento interno, porque todo esto lo tenemos que tener incorporado en nuestro reglamento interno.
Por lo tanto, en virtud de su facultad de administración, es necesario que apliquen las sanciones en caso de constatar este tipo de vulneraciones. Y las sanciones pueden ser cualquiera de las que se encuentren incorporadas en su mismo reglamento interno, ¿cierto? Sanciones verbales, o sea, amonestaciones verbales, amonestaciones escritas, multas, e incluso eventualmente podría generar algún tipo de desvinculación por conducta indebida de carácter grave. En el caso de generar esta desvinculación, es importantísimo que se cumpla con todas las formalidades del despido, porque sin perjuicio que se haya llevado a cabo esta investigación interna, estas obligaciones de estas formalidades del despido siguen siendo parte de la obligación del empleador, sobre todo lo que dice relación con la comunicación de esta desvinculación. Y también es importante que la empresa genere ciertas medidas correctivas. Estas medidas correctivas no van a ir destinadas directamente al trabajador denunciante, sino que a proteger al resto de los trabajadores que se desarrollen en ese mismo lugar para evitar que ellos también eventualmente sean víctimas de situaciones similares o de vulneraciones de derechos fundamentales de similares características. Entonces, ¿qué se busca en este caso? Perfeccionar el protocolo de prevención, que este protocolo de prevención tiene que estar constantemente alimentándose de la experiencia de la propia empresa para poder generar nuevas situaciones y nuevas medidas y corregir, ajustar este mismo protocolo a situaciones más específicas, ¿cierto? La idea es que el protocolo de prevención vaya creciendo junto con la experiencia de la empresa en el manejo de este tipo de situaciones. Estas medidas, como les señalaba, no solamente van a buscar proteger al trabajador denunciante, sino que también al resto de los trabajadores de la empresa en un cumplimiento también del artículo 184 del Código del Trabajo, que busca proteger la vida y salud de los trabajadores de manera eficaz. Por lo tanto, es importante que esto se haga de manera coherente con las denuncias que se vayan realizando al momento de finalizar una investigación por acoso laboral. Eso respecto de la presentación que tenemos nosotros por parte de la Dirección del Trabajo. No sé si existen preguntas. Y hay varias preguntas. Muchas gracias por todo el material que nos entregaron también, por toda la experiencia, el marco que nos dieron desde el inicio de la introducción también, hasta detalles como los plazos, que también fueron una de las preguntas que salieron también en el chat. Hay varias preguntas que son bien específicas, se imaginarán ustedes, los ven caso a caso, es distinto, pero hay algunos temas que sí podemos abarcar de forma transversal y es, por ejemplo, lo mencionaron igual un poco como sobre el rol como de la reincorporación y el acompañamiento que tiene el empleador sobre estas responsabilidades. A ver, me gustaría como abordar eso porque había estado pensando en la respuesta a partir de que revisé la pregunta en la sección de preguntas y respuestas. Yo creo que habría que distinguir dos cosas. Tengamos presente que el acoso o la violencia en el trabajo pueden dar lugar a una afectación de la integridad física y psíquica o psíquica de un trabajador o trabajadora y que muchas de ellas terminan también con calificaciones de enfermedades profesionales. Entonces, cuando existe una calificación de enfermedad profesional, es el organismo administrador de la ley, de cada empleador, quien prescribe medidas específicas para el reintegro de la persona trabajadora. Es decir, dependiendo de aquel cuadro específico que haya cursado o dependiendo del agente riesgoso. Les voy a poner un ejemplo. En una resolución de calificación de enfermedad profesional puede decir que la afectación del trabajador o trabajadora se debe a la hostilidad de la jefatura. Entonces, la mutualidad lo que va a hacer es prescribirle al empleador, en tanto organismo mandatado por la ley, una serie de medidas para el reintegro de la persona trabajadora. Por ejemplo, puede ser el cambio de jefatura o, por ejemplo, el cambio de funciones para efectos de que no esté ligada a la jefatura con la cual tiene particularmente algún problema o con la que sufrió la situación del acoso o violencia. Puede ocurrir también que sea por un daño provocado por una sobrecarga de trabajo y en ese caso también entonces el organismo administrador dará algunas directrices al respecto. En ese sentido esas medidas son obligatorias. Si el empleador no las cumple, está en el fondo en incumplimiento del deber de protección que recae sobre todos los empleadores. Eso, antes que todo, es muy importante destacar. Distinto es el caso respecto de trabajadores que se reintegran después de periodos de licencia médica que pueden ser de carácter común o
digamos, también a propósito de un eventual permiso con goce de remuneración que algunas empresas implementan o que la Dirección del Trabajo también solicita aplicar de acuerdo, por ejemplo, a las características de la relación laboral y la particular gravedad de un caso. Si bien no existe una obligación legal de dar acompañamiento específicamente en esos términos contenida en la ley, sí es importante señalar, como ya lo indiqué anteriormente, que el deber de protección del empleador es de muy amplia configuración en la ley chilena. Es decir, cuando la ley dice que el empleador debe tomar todas las medidas que sean pertinentes para proteger la salud y vida de un trabajador o trabajadora, se entiende o se puede entender por un tribunal, por ejemplo, del trabajo, que el empleador debe tomar ciertas medidas ante el reintegro de un trabajador. Efectivamente, tal como lo planteaba la pregunta, muy poco se hace al respecto. Es decir, normalmente los trabajadores, y una de las cosas que a nosotros nos pasa es que nos dicen, me tengo que reintegrar, no me han contactado, no sé dónde me tengo que presentar, porque resulta que el lugar donde yo desempeño mis funciones es donde está mi acosador o acosadora. Y claro, ahí hace falta una proactividad del empleador para precisamente dar cumplimiento a aquella norma que lo manda a cuidar eficazmente la salud y vida de sus trabajadores. Entonces, eso es muy, muy relevante de establecer. Perfecto. También hay otra pregunta que pasa, que también se puede vincular un poco a lo que decías tú. ¿Qué pasa cuando hay una desvinculación? Pese, no sé, ejemplo, se denunció un caso o no se haya denunciado, ¿qué pasa si la persona es desvinculada? ¿Esta persona tiene opción de acudir a alguna instancia o ya no? Sí, ahí hay dos variables también. A nosotros como servicio, por ejemplo, y bueno, acá me imagino que hay gente que tiene conocimiento del caso, es tal el nivel de las denuncias que hay un atraso importante en el abordaje de los casos, es decir, que nosotros podamos realizar la investigación. Entonces, vamos a distinguir dos situaciones. No es lo mismo haber denunciado que no haber denunciado. Si se denunció entre la Dirección del Trabajo, cabe la posibilidad de que el intertanto entre la denuncia y el inicio de la investigación, el trabajador o trabajadora sea desvinculado, en cuyo caso, por ley, la Dirección del Trabajo pierde digamos, las potestades que mantiene normalmente para investigar estos casos sin perjuicio de algunas excepciones, que particularmente se tratan de los trabajadores con fuero, obviamente, porque sus desvinculaciones no producen efecto. Ahí habría que hacer un punto específico que no vale la pena abordar ahora. Pero respecto, por ejemplo, de un trabajador que no goza de fuero, Em, la ley señala que es el único titular de la acción de tutela de derechos fundamentales cuando la relación laboral se termina. Eso es algo que en general nos cuesta que los trabajadores comprendan porque dicen, oiga, yo denuncié hace varios meses, debería haber se realizado la investigación. Claro, obviamente en términos formales sí, y resulta que fui despedida. Donde cabe, digamos, ya también hacer otra derivada. ¿El empleador tenía conocimiento de la denuncia? Si el empleador tenía conocimiento de la denuncia, existe un derecho en la ley laboral que se llama garantía de indemnidad, es el nombre que doctrinariamente se le ha dado. Y la garantía de indemnidad protege del despido al trabajador que en el fondo es desvinculado a causa de haber activado la fiscalización de la Dirección del Trabajo. También protege esta misma garantía a quienes son testigos en el marco de la investigación de la Dirección del Trabajo o incluso en el marco de un juicio laboral. Entonces, ahí hay acciones que sí, efectivamente se producen. Yo invito a todas las personas que tienen estas clases de dudas y que están enfrentadas a un problema concreto a buscar asesoría profesional. A nosotros nos llegan muchas veces consultas de trabajadores que tienen una idea muy errada sobre cómo funcionan estas normas o que desconocen, por ejemplo, que tienen la garantía de indemnidad. Es muy importante que se busque asesoría profesional al respecto. En el caso de que el empleador no esté enterado de la denuncia o de la activación de la fiscalización, es un caso distinto, porque lo que tendrá que hacer el trabajador, si es que quiere denunciar eso como una vulneración de derechos fundamentales, es acreditar que el empleador sí tenía conocimiento de su denuncia y que además ello fue el motivo del despido, es decir, el hecho de haber denunciado. Entonces, eso es más o menos lo que podría decir al respecto. Ah, estaba muteada. Algo también que comentabas, ¿qué pasa si es que
si bien se toman medidas, pero hay situaciones que siguen pasando. Bueno, también es un caso recurrente, digamos, tenemos que entender que esta ley de cierta forma viene a buscar un cambio cultural en los espacios de trabajo, de entenderlos como espacios que deben ser seguros para todos. Por lo tanto, efectivamente, hay que entender que el efecto que busca la normativa es un efecto que tardaremos en ir identificando en los espacios de trabajo. Es un cambio de paradigma de cómo se venía viendo la relación laboral. Para muchos empleadores, esta ley viene siendo una especie como de intromisión en un espacio que él regulaba o que ellos regulaban de manera muy celosamente. Y resulta que ahora es el Estado quien viene a decirles cuál es el tipo de cancha en el que deben desenvolverse sus trabajadores. Entonces, obviamente ese cambio cultural costará, sin perjuicio de lo cual, algo muy breve, siempre, al menos en nuestros procedimientos, lo que se busca es que las empresas se comprometan a no solo, algo abordaba Carolina respecto del el resultado, digamos, en el fondo de estos procedimientos, porque se buscan tres cosas particularmente. Primero, retrotraer la situación al estado normal o al estado anterior a la violencia o acoso, es decir, que el trabajador, no es que acá no ha pasado nada, pero que sí vuelva a ser sujeto de derecho y de garantía y de respeto a su dignidad en el espacio de trabajo. También, obviamente, una labor preventiva, una especie de garantía de no repetición, es decir, cuáles son las medidas que el empleador va a tomar, como decía Carolina, para que estas situaciones no afecten a otros trabajadores en el futuro. Y finalmente también a compensar en aquellos casos en que existe un daño asociado para el trabajador, la empresa, es decir, no solo debe retrotraer el estado de las cosas, prevenir que esto vuelva a ocurrir, sino que además compensar adecuadamente a los trabajadores. Eso no necesariamente es una indemnización económica, digamos, para que no se entienda de esa forma, porque muchas veces los trabajadores tienden a reconducir cualquier tipo de reparación al terreno económico. No, acá estamos hablando también de otra clase de medidas. Por ejemplo, el acompañamiento por un profesional para efectos de reintegrarse al trabajo es una medida que en algunos casos nosotros proponemos como servicio para efectos de la reincorporación de los trabajadores y obviamente la posibilidad de conciliar un conflicto que hemos detectado y que es vulneratorio de derechos fundamentales. Perfecto. Les cuento que estamos pasados del tiempo. Hay hartas preguntas específicas. Vi el máximo de conexiones, como 90 personas, un poco más, así que agradecidos por eso, pero sí hay varios temas, un tema bien recurrente que con esto me gustaría cerrar brevemente para finalmente finalizar. ¿Qué pasa si es que no se están cumpliendo las cosas? O sea, no hay un avance, no se toman, los plazos no se cumplen. Hay muchas preguntas respecto a eso, como qué pasa si pese a que las personas toman acción y hacen este primer paso de denunciar, que como dijeron en la presentación, son con los equipos designados, determinados por las diferentes organizaciones. ¿Qué pasa si no sigue pasando nada? ¿Qué debería hacer yo como víctima quizás? Entiendo. A ver, habría que distinguir si el procedimiento, por ejemplo, de denuncia y fiscalización se activó ante la Dirección del Trabajo o se hizo de manera interna y lo lleva el propio empleador. Em, en este caso, obviamente, las situaciones y los resultados son distintos. Si el empleador no cumple con los plazos establecidos en la ley para efectos de las notificaciones, designación de medidas de resguardo, designación eventual de una persona capacitada para efectos de llevar la investigación, el término de la investigación o el principio de bilateralidad, resulta que yo soy denunciado y nunca se me tomó declaración, por ejemplo. Todo esto es denunciable ante la Dirección del Trabajo, pero no como una vulneración de derechos fundamentales propiamente tal, sino que como un incumplimiento de normativa laboral. Y esto es importante que se entienda, porque el servicio dispone de distintos tipos de fiscalizaciones. Y las fiscalizaciones de derechos fundamentales, que son las que realiza nuestra unidad, son particularmente lentas y engorrosas por el contenido de las mismas. Pero las fiscalizaciones, por ejemplo, de no pago de remuneraciones o de que no se está cumpliendo con la jornada o que no se están realizando horas extras que no se están pagando, ustedes sabrán que son fiscalizaciones mucho más expeditas. Por ejemplo, mi empleador no nos ha informado el protocolo preventivo respecto de ley Karin.
Voy, hago la denuncia ante la inspección correspondiente a mi lugar de trabajo, se presentará un inspector, requerirá la documentación, más allá de que el reglamento, de que esté incorporado el protocolo en el reglamento interno, bueno, lo difundió a sus trabajadores. Si es que no lo ha difundido a sus trabajadores, no tiene cómo constatar esa situación, será multado. Y eso es un procedimiento expedito que puede obligar al empleador eventualmente a realizar de manera más rápida y eficaz la investigación que se le propuso realizar a partir del hecho que se denunció. Con la dirección del trabajo, la situación obviamente distinta. Nosotros no somos parte de la relación laboral, fiscalizamos la relación laboral. Y bueno, en los casos en que nosotros recibimos, por ejemplo, quejas de trabajadores o trabajadoras por las situaciones que se están retrasando en sus investigaciones, normalmente lo que hacemos es ir pidiéndole algunos antecedentes previos para efectos de también establecer una calificación de aquellos casos que son particularmente graves. Porque obviamente ante una situación de una avalancha de denuncias hemos debido priorizar ciertos casos que son particularmente graves, por ejemplo, donde hay enfermedades laborales ya diagnosticadas por el organismo administrador o en aquellos casos en que se trata específicamente de una denuncia de acoso sexual o en que se denuncia, por ejemplo, un acoso laboral vinculado a agresiones graves. Entonces, en esos casos, obviamente, se piden antecedentes y se tratan de priorizar esos casos, obviamente, en la medida que el servicio puede procesarlo. Acá una muy breve reflexión: sería ideal que todos los empleadores entiendan que el retraso en las investigaciones de la Dirección del Trabajo los debe hacer más conscientes también de que es el primer llamado a cumplir con el deber de prevenir, investigar y sancionar son ellos como empleadores. Es su espacio, tienen el poder disciplinario, tienen la potestad de realizar y además el mandato de realizar estas investigaciones. Por lo tanto, cuando muchas veces nos dicen, oiga, pero usted se ha demorado tanto tiempo en revisar esto y a mí la medida de resguardo me tiene complicado. Bueno, usted tenía la posibilidad de realizar la investigación también y decidió derivarla a la dirección del trabajo, muchas veces en conocimiento de cuál es la realidad que el servicio está atravesando a partir de la implementación de la ley. Entonces, ahí también hay algunos tips o consejos que se pueden ir dando para efectos de abordar de mejor forma las denuncias. Perfecto. Entonces, claro, el llamado es también entonces a conocer los canales, a informarse, a prevenir, a educarse respecto a este tema, ver los mejores canales de ayuda para las situaciones que son específicas. Les agradezco mucho su participación. Hay muchas preguntas, como les dije. La grabación va a ser enviada a todas las personas que se inscribieron a la casilla con la cual se registraron, hayan asistido o no hayan podido conectarse hoy, pero se va a enviar a todo el registro para que lo puedan revisar. Va a quedar en nuestro canal de YouTube también. Les reitero, muchas gracias y me gustaría hacer una captura final que Alejandro también de su equipo me pidió, así que si podemos posar, le voy a contar hasta tres para que nosotros los panelistas hagamos. Uno, dos, tres. Perfecto, muchas gracias, muy interesante, harto material y esperamos también que este espacio sirva también para aportar desde la educación, desde nuestra universidad. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Que tengan buena Gracias por la tarde. invitación. Muy bien.